Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver derivaciones. Primero, ¿qué es lo que hacemos cuando derivamos? La derivación o la demostración es el proceso mediante el cual obtenemos una proposición a partir de otra u otras de manera válida. Esto quiere decir que realizamos una implicación, ¿sí? Veamos un ejemplo. Premisa número 1, la cuarentena se amplió hasta el 30 de junio y las clases seguirán siendo virtuales. Conclusión, la cuarentena se amplió hasta el 30 de junio. ¿Sí? Podemos colocar P, la cuarentena se amplió hasta el 30 de junio, y Q, las clases seguirán siendo virtuales. Esto lo podemos simbolizar de la siguiente manera. La premisa es P y Q, y la conclusión es P. Ahora, yo creo que intuitivamente o al ojo podemos ver que esta es una inferencia válida, ¿no? Si tenemos que es el caso que P y Q al mismo tiempo, entonces necesariamente tiene que ser el caso que P, ¿sí? Pero por si acaso, podemos acá revisar su tabla de verdad. Nosotros hacemos la tabla de verdad de este argumento. Vamos a dar con que todas las líneas de la tabla debajo del condicional que junta la conclusión con las premisas es verdadera. En toda su línea de la tabla es verdadera. ¿Sí? Esto quiere decir que es válida esta inferencia. Que no puede ser de otra manera. Que no puede ser que P y Q sea verdadero y que P sea falso. Ahora veamos unas cuantas implicaciones notables. ¿Ya? Primero, una implicación se caracteriza por ser unilateral, a diferencia de las equivalencias, como vamos a ver. Es decir, que podemos pasar de un conjunto de proposiciones a otro B, pero no de B a A. Vamos a ver cada una. La simplificación ya la vimos. Si tenemos que A y B, entonces tenemos que A o tenemos que B. Pero de que tenemos que A, no podemos implicar que A y B, ¿no? Solo va de una sola dirección. ¿Okay? Tenemos el modus ponens, que va de la siguiente manera. Si A, entonces B, y tenemos que A, tenemos que B. O sea que si establecemos una condición entre A y B, y se cumple la condición, entonces se cumple lo condicionado. ¿Está bien? La adición puede parecer un poco contraintuitiva, a primera vista, porque de cualquier proposición A podemos afirmar que A o B. O sea que si yo tengo, se amplió la cuarentena hasta el 30 de junio, entonces también es cierto que se amplió la cuarentena hasta el 30 de junio, o yo soy el Papa, ¿no? Es una inferencia válida. Ustedes pueden realizar la tabla de verdad de esta inferencia y pueden cerciorarse por ustedes mismos, pero ya les voy diciendo que es válida. Tenemos la conjunción, no requiere mayor explicación. Si tenemos A y B, entonces tenemos A y B. El modus tollens, que es un poco la inversión del modus ponens. Tenemos que si A, entonces B, no B, entonces no tenemos con A. Si la cuarentena se amplía hasta el 30 de junio, entonces me voy a quedar en mi casa. No me quedo en mi casa, entonces eso quiere decir que la cuarentena no se amplió, porque de otro modo no me estaría quedando en mi casa. De otro modo me estaría quedando en mi casa. El silogismo yuntivo, si tenemos que A o B y tenemos que no B, tenemos que A. O sea, si viene Aguamarina o viene el grupo 5 a la PUC y no viene Aguamarina, entonces tiene que venir el grupo 5, porque ya dijimos que tiene que venir uno de los dos. El silogismo hipotético, si A entonces B y B entonces C, A entonces C, ¿no? Porque si se cumple que A, se cumple que B, y si se cumple que B, se cumple que C, entonces si se cumple que A, se cumple que C. Y el dilema constructivo, si A entonces B, si C entonces D, A o C, B o D. ¿Ok? Ahora, veamos unas cuantas equivalencias notables. Acá hay bastantes. En el caso de las equivalencias, se puede pasar de un lado de la equivalencia a otro. ¿Sí? Veamos, tenemos idempotencia, A o A igual A y B, A y A igual a A. Conmutación, el orden de los factores no altera el producto en el caso de la conjunción, la disyunción y el bicondicional. La asociación es el orden de los paréntesis no altera el producto.
por decirlo de esa manera. En el caso de la conjunción, de solo conjunciones, de solo disyunciones o de solo condicionales. La distribución, que ustedes la pueden ver aquí, no es necesario decirla. Absorción, hay A o B, A, lo mismo con la conjunción. Y si A y no es el caso que A o B, A y B, ¿ya? En esto ya no me voy a detener a explicarlo. La doble negación, negación 2 veces de P igual a P. Ahora, lo que sí quisiera detenerme es una regla muy importante que se llama De Morgan, ¿sí? Vean lo que dice. Negación de A y B quiere decir que o no es el caso que A o no es el caso que B, ¿sí? Si no es cierto que la cuarentena se ha ampliado hasta el 30 de junio y la PUC se encuentra cerrada, si no es el caso que los dos se den al mismo tiempo, entonces tiene que ser falso al menos uno, ¿no? Tiene que ser falso A o tiene que ser falso B. La idea está en que cuando tenemos una conjunción negada, los dos términos pasan a negarse y el operador cambia la conjunción. Y cuando es la disyunción, los dos términos se niegan y se cambia la conjunción. En el caso, sí. Y lo mismo cuando no hay una negación al comienzo. Se le puede poner la negación al final, en el otro extremo, como podemos ver en estos dos de aquí. ¿Bien? Una regla muy importante, deberían tenerla en cuenta. Transposición, que si A entonces B no es el caso que B, entonces no es el caso que A. Lo mismo para el bicondicional. Esto es como similar al modus tollens. Ya la transposición es similar al modus tollens. La definición del condicional, A condicional B es idéntico a no es el caso que A o B. Y es también idéntico a no es el caso que A y no es el caso que B. No es el caso que A y no es el caso que B todo junto. La definición del bicondicional, ya deberían conocerla. A condicional B y B condicional A. O también podemos definirlo de la siguiente manera. A y B, o no es el caso que A y no es el caso que B. La negación del condicional, negación de A condicional B, es A y negación de B. Y la negación del bicondicional es A o B y no es el caso que A y B. O sea, es una disyunción fuerte. A o B y no es el caso que A y B. O negación de A condicional B, eso también es una negación del bicondicional. O A bicondicional negación de B. Ahora veamos la anatomía de un ejercicio de derivación, por ponerlo de una manera. Vamos a seguir la siguiente instrucción. Demostrar la validez de la siguiente inferencia por el método de derivación. La inferencia la podemos encontrar aquí. Está compuesta de este conjunto de premisas y tenemos esta conclusión. ¿Ya? Siempre en un ejercicio de derivación nos van a presentar las premisas y la conclusión por el otro lado. ¿Está bien? Luego vamos a tener una serie de pasos, ¿ya? En los que nosotros vamos a realizar las inferencias. Por ejemplo, en el paso número 4 se ha realizado la inferencia de que P. De este conjunto de premisas hemos extraído que P, ¿sí? Y acá podemos observar qué regla se usa. Siempre se debe colocar qué regla se está usando al momento de realizar la inferencia. Y luego, por último, tenemos el número del paso donde sacamos. Veamos paso por paso. Tenemos que hemos obtenido que P mediante la simplificación de 1. ¿Sí? P y Q podemos derivar que P. ¿Sí? Luego tenemos que R lo hemos obtenido por modus ponens de 2 y 3. ¿Sí? P condicional R con P tenemos R. Q, simplificación de 1, que tenemos Q. S, modus ponens de 3 y 6. Tenemos Q y Q condicional S, por lo tanto S. Y por último, R y S, que es la conjunción de 5 y 7, que son premisas que ya teníamos. Como pueden observar, hemos demostrado a partir de este conjunto de premisas que R y S es el caso. Ahora
me gustaría que ustedes puedan resolver algunos ejercicios. A continuación se presentarán algunos ejercicios en los que se debe demostrar la validez de una inferencia por medio del método de derivación. Como siempre, pausen el video con la indicación y reanúdenlo cuando tengan la respuesta. Ahora, ejercicio número 1. Pausa el video. ¿Listo? Continuamos. Ya, en realidad en este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es aplicar un De Morgan a la primera premisa, ¿no? Vemos que el único modo de nosotros tener alguna variable libre es aplicando el De Morgan en esta premisa aquí, en 1, ya que de aplicar De Morgan de 1 vamos a tener una conjunción, y la conjunción nos va a soltar dos variables libres, independientes, con las cuales vamos a poder hacer cosas. Por ejemplo, podemos simplificar negación de Q, y como negación de Q aparece en la premisa número 2, también vamos a tener R, ¿no? De negación de Q y negación de Q, entonces R, tenemos R. Luego podemos simplificar que negación de P lo añadimos con R por conjunción y ya tenemos la conclusión. Ejercicio número 2. Pausa el video. ¿Listo? Continuamos. Muy bien. Lo primero es que nos han dado todas las herramientas para realizar un silogismo disyuntivo. Tenemos que P o Q, y no es el caso que P, por lo tanto tiene que ser el caso que Q. Ahora, vemos que para poder seguir avanzando en la demostración, que la conclusión es S, ¿no? Y el único lugar en el que aparece S es en la premisa número 3, pero para obtener S desde la premisa número 3 necesitamos Q o R, ¿sí? Pero nosotros tenemos Q nada más. Pero como ustedes recordarán, por adición de Q podemos inferir que Q o R. ¿Está bien? Y si ya tenemos Q o R, con Q o R entonces S, entonces ya tenemos S. Ejercicio número 3. Pausen el video. ¿Listo? Continuamos entonces. Lo primero que vemos es que la premisa número 1 es una negación de condicional. Y la negación de condicional es importante notarla porque en su desarrollo da una conjunción. Y con la conjunción, como ustedes pueden ver, podemos sacar variables de manera independiente, ¿no? Lo primero que hacemos es negación de condicional en 1. Luego simplificamos negación de Q. Luego obtenemos por modus tollens de 2 y 4 negación de R. ¿Está bien? Siempre fíjense que acá tenemos negación, que en este caso tenemos negación de Q, ¿sí? Y tenemos Q en otra premisa. Y justamente en esta premisa lo que podemos hacer es aplicarle un modus tollens, ¿sí? Siempre fíjense qué variables ustedes tengan y qué variables hay en las premisas, porque probablemente hay algo que se pueda hacer con eso. Muy bien, luego aplicar el modus tollens tenemos negación de R. Luego por simplificación obtenemos P, simplificación de 3. Luego anexamos P con negación de R. Y a la conjunción de ambos podemos adicionarle S. Como ustedes pueden ver, S no aparece en ningún lugar de las premisas, por lo que el único modo de obtener S es mediante una adición. Ejercicio número 4. Pausen el video. ¿Listo? Continuamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es simplificar la premisa 3. ¿Sí? Obtenemos P. Y con P tenemos Q. No, perdón. Con P podemos tener Q, pero más simple es aplicar un silogismo hipotético de 1 y 2. De modo que tener P tenemos R. También se puede tener con P, Q y con Q, R. Pero en este caso hemos decidido hacerlo más simple, con un silogismo hipotético. Obtenemos R, ¿sí? Luego simplificamos R condicional negación de S o T, que está en la premisa 3. Y como tenemos R, tenemos negación de S o T. ¿Ya? Y fíjense
que la conclusión es S condicional T, ¿sí? Y como ya hemos visto, la definición de condicional es negación de S o T. O sea que teniendo negación de S o T, podemos inferir que S condicional T, porque esa es la definición de condicional. Y lo mismo podría hacerse de ida y vuelta. Podríamos, si tuviésemos S condicional T y la conclusión fuese negación de S o T, podríamos hacer el camino inverso, ¿no? Y volver negación de S, volver S condicional T, negación de S o T. Por último, ejercicio número 5. Pausen el video. ¿Listo? Continuamos. Lo primero que vamos a hacer con esta proposición es definir el bicondicional en 1. ¿Ya? Definiendo el bicondicional de 1, vamos a obtener una conjunción, que es la conjunción de P condicional Q y Q condicional T, por lo que podemos extraer ambos pares. Y esto lo queremos hacer principalmente porque en la premisa número 2 tenemos Q condicional P, ¿sí? O sea que definiendo el condicional vamos a tener el antecedente de este condicional que tenemos aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Sacamos Q, simplificamos Q condicional P, luego aplicamos el modus ponens con 2 y tenemos R. Luego extraemos P condicional Q, porque fíjense que acá también aparece P condicional Q. Lo extraemos de 4, lo conjuntamos con R, ¿sí? Y fíjense que la conjunción de R y negación y P condicional Q aparece. Ya aparece la negación de todo eso en la premisa número 3. Entonces, por doble negación tenemos que 9 es la negación del primer disyunto de 3. Y por silogismo disyuntivo podemos obtener S, porque la negación de uno de los términos de una disyunción más la disyunción da como resultado la afirmación del otro término de la disyunción. En este caso es S. Luego, podemos adicionar T, porque T no está en ninguna otra premisa, así que el modo en que lo vamos a obtener es adicionándolo. Adicionamos negación de T. Y esto lo hacemos principalmente porque, fíjense, en la conclusión es T condicional S. Y nosotros sabemos que para formar un condicional necesitamos una disyunción. ¿Está bien? O una conjunción, o la negación de una conjunción. Entonces, lo único que tenemos acá es S, ¿ya? ¿Qué le podemos adicionar a S para obtener un condicional? Pues negación de T y luego cambiarle de lugar con conmutación. Y eso es lo que vamos a hacer. Le adicionamos negación de T a S, luego lo conmutamos, de modo que T esté en la posición del antecedente y S en la consecuente, y por último definimos el condicional. Y así tenemos la resolución de este ejercicio. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya sido útil y estaré muy ansioso por responder sus dudas, al igual que los demás JPs en la asesoría. Un saludo y hasta luego.